Saludos. Hasta el momento, hemos dialogado de forma general sobre lo que es la diversificación y sus beneficios. En esta intervención, quisiéramos brindar más información sobre su valor y cómo la misma puede ayudar a inversionistas de distintos perfiles de riesgo a poder no solo cumplir sus metas financieras, sino también a tolerar las fluctuaciones de mercado que a diario nos acompañan. Como hemos mencionado anteriormente, diversificar no es poner la misma cantidad de capital en cada componente de un portfolio de inversiones. Diversificar conlleva estudiar los mercados, las economías, las regiones, los sectores, los estilos, las condiciones macroeconómicas y microeconómicas de un país para desarrollar un portfolio balanceado a través de distintas clases de activos. Como vemos en pantalla, diversificar hace que nuestro portfolio sea menos dependiente en el rendimiento de una sola clase de activo. La diversificación efectiva requiere que combinemos activos que se comportan diferentes cuando los mantenemos en condiciones económicas cambiantes. Es importante considerar activos cuya correlación o comportamiento no sea similar, ya que esto nos ayudará en momentos de mayor fluctuación y volatilidad dentro de los portfolios al momento de mitigar el impacto de las condiciones económicas que se presentan. Esta imagen ilustra los rendimientos anuales de 3 portfolios diferentes durante un periodo de 10 años, desde el 2013 al 2022. La línea morada representa un portfolio de acciones 100% invertido en compañías de gran capitalización, y la línea anaranjada representa un portfolio de bonos en donde un 100% está invertido en bonos de gobierno a largo plazo. Como pueden notar, cuando combinamos las acciones y los bonos en un portfolio 50-50, es decir, 50% en acciones y 50% en bonos, el portfolio pudiese experimentar menos volatilidad en comparación a los portfolios puramente invertidos en acciones o bonos. Ya que vamos conociendo sobre los aspectos de diversificación entre acciones y bonos, creemos importante definir lo que es la frontera eficiente o, como le decimos en inglés, el efficient frontier. La frontera eficiente representa todas las posibles combinaciones de activos que maximizan el rendimiento a cada nivel de riesgo y minimizan el riesgo en cada nivel de rendimiento. He aquí, cuando hablamos de un portfolio óptimo, nos referimos a intentar construir un portfolio que tenga la capacidad de dar las expectativas de rendimiento a largo plazo más altas, con el menor riesgo posible. La frontera eficiente es una línea que conecta todos los portfolios óptimos a través de los distintos niveles de riesgo. En esta imagen mostramos lo que es la frontera eficiente para todas las combinaciones de dos clases de activos, acciones y bonos. Aunque los bonos pudiesen ser considerados menos riesgosos que las acciones, aún el portfolio de menor riesgo no necesariamente consiste únicamente de bonos. La razón es que las acciones y los bonos no están altamente correlacionados, lo que significa que ellos tienden a moverse independiente uno del otro. Habrá ocasiones donde los rendimientos de las acciones estarán arriba mientras los rendimientos de los bonos están abajo y viceversa. Estos movimientos de contrapeso son los que ayudan a mitigar la volatilidad general del portfolio. Como pueden notar en la parte baja de esta gráfica, tomando en consideración el aspecto de diversificación, el hecho de añadir una pequeña cantidad en acciones a un portfolio 100% invertido en bonos, o el hecho de añadir acciones a un portfolio que está compuesto de activos menos volátiles pudiese reducir el porcentaje de riesgo general de un portfolio. A mano izquierda vemos un portfolio invertido 85% en bonos y 15% en efectivo. El rendimiento para este portfolio en el periodo desde 1970 al 2022 fue un 6.6% y por los niveles de riesgo 8.2%. Por otro lado, si a este mismo portfolio decidimos añadirle una participación en el área de acciones o hacer una combinación de distintos activos de menor volatilidad, pero añadiéndole acciones, el rendimiento durante ese periodo hubiese permanecido intacto. Sin embargo, el riesgo se hubiese reducido. Por otro lado, hablando del portfolio número 3, haciendo una combinación entre acciones, bonos y efectivo, podemos notar que desde el 1970 al 2022 el rendimiento de este portfolio fue un 8.2% y el riesgo un 8.2%. En este último ejemplo, notamos que no solo se aumentó la expectativa de rendimiento del portfolio, sino que se mantuvo el mismo nivel de riesgo que un portfolio de ingreso fijo como el que discutimos en esta misma tabla a mano izquierda. Es importante mencionar que la diversificación no elimina el riesgo de pérdidas en las inversiones. Sin embargo,
ayuda a mitigar el impacto en un portfolio de valores producto de los distintos comportamientos del mercado. Estas son una de las razones básicas de por qué diversificamos a través de las distintas clases de activos. Pero hay más diversificación que hacer dentro de un portfolio. Existen distintas economías, distintos países, distintos sectores que se pueden tomar en consideración al momento de diversificar un portfolio. Esto es a lo que nos referimos con un portfolio globalmente diversificado, el cual discutiremos en una próxima intervención cuando hablemos de la importancia no solo de la diversificación que acabamos de discutir a través de las distintas clases de activos, sino la diversificación global que cubre más allá de los Estados Unidos.